¿A qué no sabían esto sobre el verdadero Drácula? Quédense, porque la historia real es mucho más fascinante y aterradora que cualquier película de Hollywood. Cuando escuchan el nombre Drácula, ¿qué imagen les viene a la mente? ¿Un conde elegante con capa, colmillos afilados y un castillo en Transilvania? La mayoría pensamos en la novela de Bram Stoker o en las películas de Bela Lugosi y Christopher Lee. Pero hoy no vamos a hablar de ese personaje de ficción. Hoy vamos a desenterrar la historia del hombre real que inspiró la leyenda, Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador. Para entender al hombre, primero debemos viajar en el tiempo y el espacio. Nos vamos al reino de Valaquia, en la actual Rumanía, a principios del siglo XV. Imaginen un lugar en constante conflicto, una frontera sangrienta entre la Europa cristiana y el expansivo Imperio Otomano. En este torbellino de guerra y política nació nuestro protagonista. Vlad III nació alrededor de 1431 en Sigioara, una ciudad fortificada en Transilvania que hoy parece sacada de un cuento de hadas. Pero su vida no tuvo nada de idílica. Su padre era Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una orden militar de caballeros creada para defender el cristianismo. De ahí viene su apodo. Dracul significa dragón en rumano antiguo. Por lo tanto, Vlad III era Draculea, que se traduce como hijo del dragón. Así que, desde el principio, su nombre estaba ligado a una criatura mítica y poderosa. La infancia de Vlad y su hermano menor, Radu, fue brutal. Su propio padre los entregó como rehenes al sultán otomano Murad II para asegurar una tregua. Imaginen ser niños y vivir en la corte de su mayor enemigo. Durante años, Vlad fue educado allí, aprendiendo el idioma, las tácticas militares y, sobre todo, la crueldad de la política otomana. Esta experiencia lo marcó para siempre, forjando en él un odio profundo y un conocimiento íntimo de sus futuros adversarios. Fue una lección de supervivencia en el entorno más hostil posible. Cuando finalmente regresó a Valaquia para reclamar su trono, lo hizo en 3 ocasiones distintas. Su vida fue una lucha constante por el poder. No era un monarca que gobernaba desde un palacio dorado, era un guerrero que vivía en el campo de batalla. Valaquia estaba dividida por nobles traicioneros, conocidos como boyardos, que a menudo se aliaban con los húngaros o los otomanos según su conveniencia. Vlad sabía que para unificar su reino y resistir a los invasores, necesitaba mano dura. Muy, muy dura. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura y nace la leyenda del empalador. Vlad era conocido por su justicia implacable. Su método favorito de ejecución era el empalamiento. Para él, no era simple sadismo, era una herramienta de control psicológico y político. Quería enviar un mensaje claro a sus enemigos, tanto internos como externos: la traición y la desobediencia se pagaban con una muerte lenta y agonizante. Una de las anécdotas más famosas cuenta cómo, en la Pascua de 1457, invitó a cientos de boyardos y sus familias a un gran banquete. Acusándolos de conspirar y de ser responsables de la muerte de su padre y su hermano mayor, arrestó a todos los presentes. A los más viejos los empaló allí mismo. A los más jóvenes y fuertes los obligó a marchar hasta las ruinas de un antiguo puesto de avanzada y los forzó a construir lo que hoy se conoce como el Castillo de Puenari, su verdadera fortaleza. Muchos murieron de agotamiento, pero Vlad consiguió su castillo y eliminó a la oposición de un solo golpe. Su crueldad no se limitaba a los nobles. Se dice que aplicaba castigos terribles por cualquier delito. Un cuento popular narra que, para demostrar la honestidad que reinaba en su tierra, colocó una copa de oro en medio de la plaza de su capital, Trgovite. La copa permaneció allí durante todo su reinado, y nadie se atrevió a robarla. ¿Era por respeto o por un miedo paralizante? Probablemente, una mezcla de ambos. Pero su momento más legendario llegó en 1462, durante la guerra contra el Imperio Otomano. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, marchó hacia Valaquia con un ejército inmenso, 3 veces más grande que el de Vlad. Sabiendo que no podía ganar en una batalla abierta, Vlad recurrió a la guerra de guerrillas, emboscadas, envenenamiento de pozos y tácticas de tierra quemada. Su golpe maestro fue un ataque nocturno sorpresa al campamento del sultán, con el objetivo de asesinarlo. Aunque no lo logró, causó un caos y un pánico tremendos. Pero lo que Mehmed y su ejército vieron al acercarse a Trgovite fue lo que realmente quebró su moral. A lo largo de varios kilómetros, Vlad había creado un bosque de los empalados. Se dice que había unos 20.000 prisioneros turcos y búlgaros empalados en estacas. La visión fue tan espantosa que el propio sultán, un hombre acostumbrado a la guerra, se retiró, admitiendo que no podía arrebatarle el país a un hombre capaz de semejantes actos.
A pesar de su reputación, en Rumanía, Vlad III es a menudo recordado como un héroe nacional. Un gobernante estricto, sí, pero justo, que defendió la independencia de su pueblo contra la invasión otomana y luchó contra la corrupción de los nobles. Fue un protector de su tierra, un defensor de la cristiandad en la frontera oriental de Europa. Su figura es compleja, para sus enemigos era un monstruo, pero para muchos de su pueblo, era un salvador. ¿Y cómo terminó la vida de este hombre tan extraordinario? Su muerte, como su vida, está envuelta en misterio. La versión más aceptada es que murió en batalla contra los otomanos cerca de Bucarest, a finales de 1476 o principios de 1477. Se cuenta que fue decapitado y que su cabeza fue enviada a Constantinopla, conservada en miel, como trofeo para el sultán. Un final sombrío para el hijo del dragón. Su cuerpo fue supuestamente enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla cerca de Bucarest. Sin embargo, cuando los arqueólogos abrieron su supuesta tumba en la década de 1930, la encontraron vacía. El misterio de su paradero final solo añade más leña al fuego de su leyenda. Entonces, ¿cómo pasamos de un príncipe guerrero medieval a un vampiro chupasangre? La conexión se la debemos en gran parte al escritor irlandés Bram Stoker. A finales del siglo XIX, Stoker estaba investigando para su nueva novela de terror. Buscaba un nombre exótico y sonoro para su personaje vampiro y se topó con el nombre Drácula en un libro de historia sobre Valaquia. El libro mencionaba brevemente sus atrocidades contra los turcos. A Stoker le encantó el nombre y la vaga asociación con la crueldad, y así, sin más, el príncipe Vlad se convirtió en el conde Drácula. Es curioso, porque no hay ninguna evidencia histórica que vincule a Vlad el Empalador con el vampirismo. Las historias de vampiros ya existían en el folclore de Europa del Este, pero eran sobre campesinos no muertos que volvían de la tumba, no sobre aristócratas sofisticados. Stoker fusionó la figura histórica de Vlad con los mitos vampíricos, creando un personaje inmortal que ha cautivado nuestra imaginación durante más de un siglo. Así que la próxima vez que veas una película de Drácula, recuerda la historia real. Recuerda al príncipe guerrero que luchó con uñas y dientes por su patria, un hombre forjado en la traición y la guerra, cuyo nombre significaba hijo del dragón mucho antes de que significara vampiro. Su legado es una mezcla de heroísmo brutal y terror calculado, una historia mucho más compleja y humana que la del monstruo de la noche. Espero que hayan disfrutado de este viaje a la verdadera historia de Drácula. La realidad, a veces, supera con creces a la ficción. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Déjenme en los comentarios qué otra figura histórica les gustaría que desmitificáramos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.